Parece que para nuestra legislación peruana es irrisoria la sanción penal en delitos de negligencia médica, donde atentan contra la salud pública y la vida. Bienvenidos a un día de miércoles. Este es un IUS Podcast donde hablaremos de casos 100% reales que a ustedes les van a interesar. Hoy presentamos el caso Clínica Espinosa, donde nos acompaña el especialista en casos penales, el doctor César Hilario. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cita Morelia. Buenas noches con el público presente. Doctor, para que el público pueda saber, quiero que nos comentes un poco más acerca de este caso. Bueno, para comentarte, eh, el caso se trata de una señora que ingresa a la clínica Espinosa, ¿no? El día 22 de junio del 2021 para poder pues atenderse o consultar al médico, ¿no? Sobre las afecciones que venía pues presentando, que son pues cólicos vesiculares, ¿no? Y en atención a ello, el médico pues decide atenderla y realizarle unos análisis previos antes de una operación quirúrgica, Claro. porque le recomienda que se opere, porque la señora ya está, pues, no, con esos dolores intensos y se le diagnosticó que tenía, pues, unas piedras en la vesícula. A raíz de ello, ¿no? De los exámenes previos que le realizan a la señora, eh, el médico, da la conclusión que la señora tenía hipotiroidismo, ¿no? Con presión alta, incluso con prediabetes. Entonces, el médico solo le recomienda unos calmantes, ¿no? Y que regrese para el día 24 de junio, para que Para que se haga la operación. se haga la operación e ingrese, ¿no? A la sala de cirugía. Entonces, la señora decide regresar, ¿no? Con sus familiares, que estaba presente su hija, Angie, y bueno, su hijo también, el señor Edwin, ¿no? Y ingresan a la clínica el día 24, entonces, pero el médico, como se encontraba pues en otra intervención quirúrgica, decide pues correrlo traslado para el día 25 de junio, donde sí la señora regresa y el médico decide pues ya internarla en la clínica, ¿no? En el cuarto número 5, donde el procedimiento, ¿no? Que se requiere es pues alistarla, ¿no? Revisarla para que esté lista para la operación. Y la señora, pues, estando lista, a las 3 de la tarde ingresa a la sala de cirugías, Ah, ya. ¿no? Entonces, al ingresar a la sala, el médico, ¿no? Informa a uno de los familiares que uno de ellos podría participar ¿no? en la operación, que su madre se iba a realizarse. Y bueno, su hijo, que es el señor Edwin Rubén, ingresa, pues, ¿no? Se pone la bata, ingresa a la sala de cirugías y comienza, pues, ¿no? A presenciar, ¿no? Los actos médicos que iban a culminar con su operación de su madre. Entonces, el señor, antes de ingresar, ¿no? Se percata que su mamá está gritando, ¿no? Gritando y decía, ¿no? Desesperadamente, no puedo respirar, ya no me hagan nada. Entonces la señora gritaba, ¿no? No puedo respirar, no me hagan nada. Entonces el hijo, pues, también se pone en alerta, Reacciona. ¿no? Reacciona, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces el médico dice, tranquilo, tranquilo. Entonces el médico pues lo decide suministrarle por la vena el midazolam, ¿no? Que es un componente pues o parte de las benzodiazepinas, ¿no? Es un relajante muscular, por lo que he visto que es. Claro, exacto, ¿no? Un relajante muscular, ¿no? Bueno, no soy médico, pero bueno, le voy explicando, ¿no? El contexto. A raíz de eso, ¿no? La señora presenta un primer paro cardíaco, ¿no? Y el médico pues decide reanimarla, ¿no? Solamente con masajes, empieza a masajearla. Entonces la señora se recupera, ¿no? Y nuevamente pues la señora ya pues no quería pues realizarse la operación. Entonces el médico llama a una cardióloga, pero antes de la que llame a la cardióloga decide aplicarle bicarbonato de sodio, ¿no? Por las venas, ¿no? Para que supuestamente, o bueno, no soy médico, pero con la intención de que el fluido sanguíneo sea correcto para que pueda fluir, ¿no? La sangre. Y cuando la cardióloga llega en ese momento, ¿no? Decide sacarle un análisis que es el análisis AGA, ¿no? El término es el análisis AGA. Entonces, la cardióloga, pues, ¿no? Al recomendar esos análisis,
Después de un lapso de 8 a 15 minutos, ¿no? Llega pues los análisis, pero la señora ya había sido trasladada a su dormitorio, al cuarto número 5. Llegan los análisis y la cardióloga ordena que le apliquen eh, potasio. ¿Por qué? Porque la señora estaba bajo en potasio. Entonces, pero durante ese lapso del examen AGA, Ujú. la señora había presentado ya un segundo paro cardíaco cuando el médico le estaba aplicando el bicarbonato de O sea, sodio. ya estaba habiendo un segundo paro cardíaco. Exacto, y el médico la reanima nuevamente con masajes. Ujú. Entonces la señora pues queda ya estable, pero como inconsciente, ¿no? Y cuando ya llegan los resultados, la cardióloga ordena que se le aplique pues el Eh, potasio, Ujú. ¿no? 2 suministros, ¿no? Y cuando le están aplicando el primero, la primera ampolla, que se le ordena a la enfermera Lisette, Ya. ¿no? Y cuando la enfermera le está aplicando, reacciona y hace un tercer paro cardíaco. Por lo que vamos entendiendo, doctor, es que en este caso, esta señora ha sufrido de 3 paros cardíacos, Exacto. en Ujú. donde el desenlace final es un estado vegetal. El desenlace fue que la señora quedó en estado de coma, ¿no? Y a raíz del estado de coma, bueno, pues con el pasar del tiempo, que ahora estamos en una fecha actual, la señora se encuentra en un estado vegetal. Y en ese momento, ¿cuál ha sido el accionar del doctor? ¿Ha habido una rápida intervención? En este caso, ¿qué es lo que ha pasado el El médico? médico, en el momento cuando ya la señora sufre el tercer paro cardíaco, Ujú. ¿no? Deciden reanimarla, ¿no? Ya no pues con masajes, ¿no? Sino Claro. decide reanimarla con los desfibriladores, ¿no? Y claro que la señora pues se estabiliza, pero ya en un estado de coma. O sea, la señora ya no tenía reacción de sus extremidades. Ujú. Entonces, a raíz de eso, el médico decide informar a los familiares, ¿no? Comunicándoles que se comuniquen o que llamen a otras clínicas. ¿Por qué? Porque en su clínica no existe o no existía un área UCI, ¿no? Porque en esos casos, cuando se tratan de esos, suceden estos tipos de casos que son riesgosos, Ujú. ¿no? Las clínicas deberían Deberían de no tener tener un un área UCI UCI. para que se puedan atender, sí, con médicos especializados. Entonces, la clínica lamentablemente no lo tenía. Pero para eso también se necesita una completa fiscalización. Se supone que es una clínica que está teniendo ciertos riesgos con estas operaciones y no contaba con un área UCI, según me comenta usted. Exacto, no contaba con área UCI. ¿Por qué? Porque a raíz de la investigación que se está viendo pues, dentro del Ministerio Público, Ujú. ¿no? Esta clínica no cuenta o no contaba ¿no? con el permiso o la autorización de que es por la direza, Ujú. ¿no? O sea, mejor dicho, ¿no? Hablándolo en unos términos más administrativos, por el permiso que se trata de una categorización, ¿no? De las clínicas que son por niveles. Entonces esta clínica no tenía pues, esa categorización. Claro que lo habían tramitado, Ujú. ¿no? Pero Pero nunca hubo una cuando la aprobación. direza les notifica para que Ujú. puedan absolver o ¿no? Algunas observaciones que se le había observado, entonces nunca realizaron pues esa absolución de esas observaciones, entonces quedó en un archivo. Y al quedar en archivo, no, esa clínica no contaba con ese permiso para poder realizar operaciones ni consultas, porque no tenía pues absolutamente nada. Ujú. Y doctor, coméntenos un poco sobre cuál es el pronunciamiento de la fiscalía, por qué se está acusando, cuál es el delito que supuestamente ha cometido para la fiscalía. Bueno, mira, de un principio nosotros fuimos con los familiares, ¿no? A interponer la denuncia, ¿no? Ante la comisaría de Huancayo. Realizamos la constatación policial, ¿no? Ujú. En la clínica porque la señora se encontraba pues en estado de prácticamente de abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ningún médico que esté a cargo de la señora, ¿no? Que esté controlándola o esté viendo, ¿no? Si cuáles son sus reacciones motoras, ¿no? Frente a lo que se encontraba en un estado vegetal. Entonces, por eso decidimos denunciar. En un primer momento denunciamos por el tema de exposición al peligro de persona, Ujú. ¿no? Eh, a raíz de eso, la fiscalía, pues, ¿no? En su investigación ya adecúa al tipo penal que es lesiones culposas, como también exposición al peligro, ¿no? Eh, a raíz de eso, entonces, lleva la investigación. ¿Por qué? O sea, el motivo de las lesiones culposas,
que Fiscalía está investigando es por el tema de la imprudencia del médico, la negligencia, ¿no? Claro que no estamos viendo la imprudencia dentro de un acto médico que se ha realizado, ¿no? Sino estamos viendo la imprudencia en el inicio del Claro. procedimiento, ¿no? Que estamos viendo cuando el médico le aplica la anestesia, ¿no? Que es el midazolam, ¿no? Para que la señora pueda, pues, no adormecerse y continuar con la operación, ¿no? Entonces, en ese punto es lo que la Fiscalía está investigando. Ahora, el otro delito que está investigando, que es exposición al peligro de persona, ¿no? Se basa en el punto de que la señora se encontraba pues abandonada en la misma clínica, ¿no? En un cuarto, Sin presencia de un sin médico como presencia de tal. un médico, incluso el cuarto no contaba ni siquiera con una puerta, sino está tapada con una cortina nada más, ¿no? ¿Y por qué se configura el delito de exposición de persona en peligro? Porque el médico, bajo sus supuestas excusas, ¿no? De decir que el contrato de arrendamiento ya se terminó y que la señora no le quiere renovar el contrato, decide retirarse, ¿no? Del lugar donde funcionaba la clínica Espinosa, pero si, como dicen, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿no? El médico ¿qué es lo que hace su modus operandi? ¿No? Muy bien, ya vio que la señora estaba pues en estado vegetal y ya no había pues una posible, una posible recuperación, ¿no? Decide dejarla ahí a la señora, ¿no? Argumentando que él había dado de alta a la señora a los familiares. Pero los familiares dicen, no, usted tiene que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque él es el responsable de lo que le había sucedido, ¿no? Y a raíz de eso el médico decide cambiar su razón social de la empresa y ahora pues ya no es Clínica Espinosa, sino es Clínica San Miguel. Ojito por ahí. ¿Mm? Clínica San Miguel, nada Entonces, que ver. la dejan a la señora y ellos se trasladan con todas sus cosas, ¿no? A la otra clínica. Entonces, ahí estaría configurando, pues, ¿no? El delito de exposición de persona en peligro. ¿Por qué? Porque la señora en sí no está propensa, ¿no? En un estado vegetal que se encuentra actualmente, está propensa a coger infecciones, no tanto sean, pues, de los riñones, como también de otras infecciones que podrían ocasionarle, pues, una desestabilidad en su salud, ¿no? Entonces, eso fue, pues, el meollo de la investigación que hoy, actualmente se viene investigando en el Ministerio Público. Y bien, también quisiéramos saber un poquito de qué es lo que plantea el abogado del investigado. Quisiéramos saber cuál es su posición de ellos frente a esto. El abogado del investigado, del doctor Espinosa. Sí. Mira, te comento. Ahorita la etapa de investigación o por Ministerio Público se encuentra pues en la fase intermedia, ¿no? Tenemos que tener en presente que un delito cuando se investiga a raíz de una denuncia, ¿no? Tiene tres etapas, ¿no? La primera etapa es una etapa de investigación preparatoria, que dentro de esta etapa de investigación preparatoria está contenida también la etapa preliminar. Para ¿no? ver si es que se va a archivar o... Claro, exacto, ¿no? Pero a raíz de sus diligencias que la Fiscalía tiene que recolectar todos sus elementos de convicción que crea suficientes para que poder crear una responsabilidad penal frente a una persona y realizar una acusación, ¿no? Una vez habiendo ya formalizado su denuncia. Claro. Pero ahorita en el estado que se encuentra la investigación, pues es en la fase intermedia, porque ya Fiscalía ya acusó, ¿no? Ya acusó al médico por dos delitos, que son lesiones culposas y exposición al peligro de una persona en peligro. Habiendo ya, pues, no acusado, el juzgado de investigación preparatoria, ¿no? Notifica, pues, ambas partes, ¿no? Para que puedan absolver o oponerse a la acusación fiscal. Y por parte del abogado, del médico Espinosa, pretende, ¿no? En su argumentación, en su fundamento a la oposición de la acusación fiscal, ¿no? Pretende, pues, excusarse en un punto de que no existe imprudencia, porque la fiscal está planteando mal su narración de los hechos, ¿no? Que se han cometido. Y que supuestamente que no existe la imprudencia y en qué momento se da, pues, la culpa o la imprudencia del médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico jamás llegó a realizar la intervención quirúrgica. En base a ellos, el abogado sustenta su posición y está solicitando un sobrecimiento y una improcedencia de acción. Entonces, nos encontramos pues en ese punto, ¿no?
donde el abogado está planteando ese sobreseimiento y esa improcedencia de acción, a raíz de que no existe una suficiente imputación por parte del Ministerio Público. Algo que debemos de recalcar es que usted me comenta que ahorita este caso se encuentra en la etapa intermedia, donde ya hemos pasado la investigación preparatoria. Claro. Los casos han ocurrido el 22 de junio del 2021. Sin embargo, estamos a la fecha 2025, han pasado prácticamente ya 4 años como tal. Y según he estado viendo acá, doctor, ¿cuál es la pena real que también ha planteado el Ministerio Público? Sobre la determinación de la pena. El Ministerio Público está planteando por el delito de lesiones culposas, ¿no?, en relación a sus agravantes y a sus atenuantes, ¿no?, 1 año de pena privativa de libertad. ¿No? Un año. Por las razones de que el médico no cuenta, pues, ¿no?, con antecedentes penales, no cuenta, pues, con agravantes específicas y cualificadas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, su pena, pues, plantea 1 año de pena privativa de libertad. Eso es en el delito de lesiones culposas. Ahora, en el delito de exposición al peligro de persona, no está planteando también 1 año y 4 meses. Por el hecho también de que no existe, pues, esas atenuantes y agravantes, ¿no?, en su forma calificada. Entonces, pero sí deberíamos tener en cuenta de que la fiscal también debió tomar en consideración, ¿no?, que el médico Espinosa actualmente se encuentra siendo investigado por ciertos delitos que son similares a lo que estamos comentando hoy, ¿no?, sobre el caso caso de la señora Olimpia, ¿no? Entonces, debió tener en consideración. Claro que la ley lo establece que tal vez no es considerativo por el tema de que no está sentenciado todavía, ¿no? Pero sí está, pues, llevando una etapa de investigación el médico Espinosa por ciertos delitos, ¿no?, que son similares. Entonces, prácticamente estamos frente a un médico, ¿no?, especializado en temas de anestesiología, ¿no? Pero vemos que su Y imprudencia, desenlaces malos también. y su negligencia lo conlleva, pues, a realizar ciertos actos que no son buenos para el estado de salud de una persona. Aquí deberíamos aplicar esa frase de si a ríos suenas porque piedras traen. Claro, exacto. Según también he estado viendo un poco de este médico, es que también ha ocurrido un caso similar con una señora, pero que el desenlace no ha sido quizás un estado de coma, un estado vegetal, sino ha sido completamente el fallecimiento de una persona, ¿verdad, doctor? Claro, exacto. Cuando ellos ya deciden, pues, cambiar su razón social de la empresa, ¿no? Y actualmente la clínica San Miguel, ¿no?, también se dio el desenlace de otra persona que, pues, se le provocó el fallecimiento, ¿no?, por el hecho de una mala intervención. Pues, esta vez ha sido, pues, una mala intervención de un tema estético. Entonces queda, pues, entonces prácticamente el médico tiene vinculación con esta clínica. ¿Por qué? Porque él es el que realiza, pues, ¿no?, o es el principal responsable de todo eso, ¿no? Entonces, aunque él lo quiera negar, pero él es el principal responsable. Bien, doctor, según también hemos estado viendo, leyendo un poco, es un hecho bastante conmovedor, porque es una madre de familia que uno ingresa para que se pueda curar, salir bien. Y más o menos, ¿para cuándo está detallado las audiencias que se puede estar dando para saber qué es lo que va a pasar en el caso? Bueno, para determinar si la acusación está correctamente, pues, no planteada por el Ministerio Público, el juzgado de investigación preparatoria, pues, ha fijado una fecha para el 27 de agosto del presente año para poder debatir, ¿no?, el control de acusación, donde se va a debatirse en audiencia si la acusación pasa a juicio o sobresee, ¿no? Pero como estamos viendo en este punto, como defensa técnica de la señora Olimpia, se ha planteado, pues, ¿no?, la observación a la acusación fiscal en el punto de que se reformule,
¿no? En base a los hechos de, ¿no? Ya sean pues precedentes, ¿no? Concomitantes o posteriores Ujú. del Ministerio Público dentro de su acusación. Entonces, ¿por qué la reformalización, ¿no? Porque el Ministerio Público está planteando incorrectamente, Claro, ¿no? En relación a los hechos que han ocurrido, ¿no? Tal vez no lo ha no lo ha valorado. valorado correctamente, ¿no? Cada hecho que ha sucedido, ¿no? Y tampoco no ha determinado correctamente los términos, ¿no? Ujú. Que tienen que especificarse correctamente, que es la imprudencia o la negligencia, pero dentro, pues, del acto médico. Y en estos casos, doctor, ¿los médicos pueden tener una inhabilitación de por vida o solamente son sanciones temporales? ¿Cómo es que se Mira, en nuestra maneja? legislación peruana, en el Código Penal, en el delito de lesiones culposas, establece pues una pena muy efímera, ¿no? Para los médicos, ¿no? Que son responsables de estas negligencias o imprudencias. Y otro tema también que dentro de las lesiones culposas también hay un verbo, ¿no? Dentro del tipo penal, que es la inobservancia de las reglas de profesión, Ujú. Sí, ¿no? justamente eso le iba a comentar, Ujú. que nos cuente un poco más para que puedan saber. Claro, sí. Con respecto al tema de la inobservancia de las reglas de profesión, podemos ver que sí configura dentro de esta etapa de investigación por el hecho de que el médico no contaba pues con una categorización, ¿no? O autorización por parte De la del dirección. ente que es pues no el encargado de emitir esas autorizaciones, que es la DIRESA, Claro. la Dirección Regional de Salud. Ujú. Entonces, al no contar con ese permiso o esa autorización, prácticamente vemos que es una clínica clandestina. En donde ¿No? solamente alquilo un espacio, lo pongo triple y lo separo y ya. Exacto, ¿no? Solamente hay separaciones nada más y bueno, pues no, y ahí practico y hago pues todas mis... Hola, soy médico, tengo Ujú, mi clínica. Gracias. ujú, exacto. Entonces, ¿a perjuicio de quién? A perjuicio pues Claro, de los ciudadanos, ¿no? sí, se supone que ellos están velando por este bien jurídico que es el derecho a la vida, que en Claro. este caso no se está dando. Entonces, no hay una inhabilitación como tal para los médicos. Mira, como te comentaba, este delito de lesiones culposas, ¿no? El Código Penal regula pues su sanción penal solamente pues de 1 a 3 años, ¿no? Entonces es una pena pues para mí irrisoria, ¿no? Claro, la señora Mm. lleva 4 Porque en años. otras legislaciones, como son pues Argentina, Colombia, sus legislaciones son más avanzadas, ¿no? En relación a estos actos médicos que se realizan con tema de imprudencia, con conocimiento, pero sin intención, ¿no? Pero sí tienen pues responsabilidad penal, Claro. ¿no? Entonces, las legislaciones tanto como Argentina y Colombia tienen un amplio, ¿no? Criterio frente a estos delitos y sí son sancionables con una pena más rigurosa. Ujú. Entonces, lastimosamente, pues en Perú, la regulación de este tipo penal no ha sido, pues, correctamente recalculada o calculada, ¿no? En base a la sanción, como es la pena. ¿Cómo se encuentra la señora Carmen Tobar Canchari en estos momentos? Actualmente la señora se encuentra, bueno, como viéndolo desde un punto de vista médico, en un estado vegetal, ¿no? Sin el movimiento de sus extremidades. Solamente cuenta pues con la señora está ahorita en una cama clínica, ¿no? Donde pueda pues realizar ciertos movimientos para poder pues ingerir sus alimentos pero en forma licuada, Mm. ¿no? Entonces también a veces presenta cuadros de infección a los riñones. ¿Y Por- quién es que mm, cuida a la señora? ¿Una enfermera? ¿Su hijo? Mira, actualmente y desde el día en que la señora entró pues en estado de coma, quien se ha encargado del cuidado ha sido su propia hija, que es la señorita Angie. Ella se ha encargado desde ese momento hasta la actualidad en cuidar a su madre, incluso ha dejado de sus estudios universitarios para poder cuidar a su madre, Ujú. ¿no? Y actualmente sigue en ese cuidado, porque a veces cuando la señora pues se queda ahí, mm, uno estando en un estado de coma o estado vegetal, no tienes pues cuando miccionas, ¿no? Ujú. Pues las necesidades y todo eso. Claro, la No orina hay no reacción, sale completamente. claro. Entonces queda pues dentro de la vejiga, ¿no?
y eso le causa pues una infección. Claro. Incluso le causa que no pueda expulsar todo el sarro. Entonces, a raíz de toda esta negligencia o esta imprudencia que el médico, Ha no sin causado tener presente que antes de realizar una operación o aplicarle tal vez, ¿no?, el midazolam, debió tener en consideración los que la señora riesgos. tenía un factor de riesgo, que es Mm, el hipotiroidismo, claro, como también pues la presión presión alta. alta, ¿no? Debió tener en cuenta eso, ¿no? Preverse a eso, ¿para qué? Para que pueda realizar una operación correctamente, ¿no? Entonces no lo hizo, pues entonces sí está adecuándose al tipo penal, ¿no? Que es lesiones culposas y como también exposición al peligro. Claro. Bueno, esperemos que este 27 de agosto se realice un correcto control y también se llegue a un juicio con bastante criterio y cordura, que es lo que se necesita ahora. A propósito, doctor, ¿cuánto es la reparación civil que se ha propuesto, en este caso el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público está proponiendo dentro de su requerimiento de acusación fiscal la suma de 50.000 nuevos soles, ¿no? Y bueno, creemos Es muy poco. que es demasiado irrisorio Ujú. ese monto, ¿no? Pero Para una persona que ha sido dañada, ujú, ¿no? De un estado de salud, ingresas sana, sana a una clínica prácticamente. y terminas en estado vegetal. ¿Y a qué se dedicaba así como tal la señora? La señora se dedicaba a un negocio, pero era un negocio de venta de verduras, ¿no? Pero a la vez también, pues, no se encargaba, pues, de sus hijos, sus Claro, era nietos, ¿no? sustento económico para su Claro, familia. exacto. Bueno, si bien es cierto, estamos hablando de una suma bastante, no sé, cómo decirlo, 50.000 soles para un caso como tal, donde se ha perjudicado totalmente la vida. No solamente estamos hablando de una persona, estamos hablando de una familia que se ha quedado sin una madre, sin el eje fundamental. Así que, doctor, muchas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima y nos despedimos con usted. Muchas gracias, señorita Morelia. Y este día del miércoles ha llegado a su fin. Nos vemos en un siguiente video con todos ustedes. Y recuerden de renacer como el ave fénix. Bye.